La Cátedra de Investigación de Administración Pública, Gobierno y Ciudadanos les da la más cordial bienvenida a esta tercera fecha de Diálogos Ciudadanos, Retos del Desarrollo Urbano en el Área Metropolitana de Monterrey. Primero que nada, me gustaría comentarles que ya quedaron atrás los tiempos en donde simplemente era el gobierno el que definía los problemas y creaba las soluciones. Ahora es tiempo en donde la sociedad debe ser copartícipe en la definición de estos problemas. Como estamos viendo, los gobiernos están en la entera disposición de dialogar con la ciudadanía y la ciudadanía está deseosa de participar. Este evento nació de esa necesidad, de la necesidad de acercar a los ciudadanos con las autoridades locales en temas de interés común. Es importante que el gobierno sea abierto al trabajo colaborativo con sectores como el empresarial o el social. El que el gobierno se abra a este tipo de diálogo es un primer paso, pero se necesita el empuje de la ciudadanía para poder lograr un cambio verdadero. Como dijo en alguna ocasión el expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, no preguntes qué es lo que tu país puede hacer por ti, pregunta qué es lo que tú puedes hacer por tu país. Debemos pasar de ser actores pasivos a ser proactivos, a no quedarnos esperando que el gobierno resuelva nuestros problemas, sino ayudar al gobierno a solucionar los problemas que todos tenemos. Es por eso que se diseñaron 4 conferencias, o como nosotros lo llamamos, diálogos, en donde se invita a los diseñadores de las diferentes políticas públicas urbanas de la zona metropolitana de Monterrey a describir sus proyectos. A su vez, los ciudadanos también tienen la oportunidad de compartir sus ideas y realizar aportaciones sobre el tema. En esta ocasión se tratará del tema de Gran Vía San Pedro, para lo cual nos acompaña como expositor el licenciado Hugo Ruiz Cortés, alcalde de San Pedro Garza García. Él es abogado por la Universidad de Monterrey. Cuenta con maestría en políticas públicas en la Fundación Iberoamericana de Gobierno y políticas públicas del Gobierno de España. Es maestro también en análisis político de la Escuela de Graduados de Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey. Ha tomado también cursos sobre política y campañas electorales en el ITAM, en la Universidad Complutense de Madrid, en el Tecnológico de Monterrey, en the George Washington University, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el Círculo de Economía de Barcelona y en la Universidad Jesuita de Deusto del Bilbao. En el aspecto político, fue dirigente juvenil en Nuevo León, presidente del Comité Municipal de San Pedro Garza García, regidor suplente en la administración de Gerardo Garzazada y precandidato a diputado federal en 2 ocasiones. Como servidor público trabajó en el gobierno de Nuevo León del 99 al 2003, donde desempeñó el trabajo en la Dirección de Comunicación y Prensa, y de 2003 a 2007 fue director general de la Coordinación de Delegaciones. Fue coordinador de asesores, antecedentes, el origen del proyecto, la importancia para el municipio y el impacto social y económico que tiene este. Después se dará paso a una sesión de preguntas y comentarios donde se busca la participación activa y propositiva de los ciudadanos asistentes. La finalidad es que se resuelvan las dudas existentes en ellos y que las ideas que ellos tienen sean compartidas a los demás ciudadanos y en especial a las autoridades, con la clara intención de que se incorporen en su plan de trabajo. Ahora le cedo la palabra al alcalde. Me voy a venir de este lado para manejar la computadora y no tener que estar volteando. Primero que nada, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y a todos. Un verdadero gusto, un placer el que me puedan estar invitando a esta que pues es de alguna manera también mi casa. Yo empecé una maestría en análisis político y política pública en el 2008 y la terminé recién en diciembre pasado. Y la razón por la cual me tardé tanto es porque al momento de estar trabajando en estos temas políticos se me atravesaron 2 campañas, la del 2009 y la del 2012. Imposible meter alguna materia y llevar un trabajo y además meterte en una campaña, no hay tiempo. De esa manera me tardé un poco más de lo deseado y tenía que acabarla en diciembre porque si me esperaba un poquito más con la responsabilidad de alcalde iba a ser peor. Pero finalmente esa ya es anécdota. A partir
Del 1 de julio, bueno, del 2 de julio, después de las elecciones, abrimos en el equipo que me acompañó una oficina de transición, y lo que buscamos ahí fue planear cuáles iban a ser las ofertas, ahora sí, en una agenda de trabajo de gobierno aterrizada y concreta, porque no nada más se trata de imponer las promesas de campaña y se acabó. En una contienda como la que se presentó el año pasado en San Pedro, donde participaron por primera vez 6 aspirantes y todos presentando propuestas, y algunos de ellos bastante innovadoras, bastante buenas, la propuesta y la confrontación de ideas hace que precisamente los debates se enriquezcan. Y de esta manera, durante 4 meses, que fue la transición, preparamos una agenda de trabajo a través de todos los métodos científicos que ustedes perfectamente saben. Las encuestas, los grupos de enfoque, los trabajos para ir desarrollando los tiros de precisión y no estar ahí creyendo que alguna cosa es lo que la gente está esperando y resulta que no. Durante la gestión como secretario del ayuntamiento, quise recorrer todas las colonias. Me di cuenta que en San Pedro hay 240 colonias y que somos el municipio con más alta organización en mesas directivas. El 75% de las colonias están organizadas con la votación de los vecinos y por lo tanto la constitución de mesas directivas. Y entonces tenemos 181 presidentas y presidentes de colonias que son electos por sus vecinos y que tienen una relación con el municipio. No hay otro, con la administración municipal me refiero, no hay otro municipio con una participación tan alta, y lo que yo quería era conocer los problemas de cada colonia. Hicimos entonces un programa que se llamó Diálogos en tu Colonia, y durante 20 meses visitamos en 125 eventos diferentes las 181 mesas directivas con sus vecinos y escuchando las problemáticas directas. Por eso fue que cuando tuve la oportunidad de contender para la campaña, pues de alguna manera ya había recorrido, ya había escuchado de voz de los vecinos cuáles eran las problemáticas. Estaba más que claro que la preocupación de todos los sanpetrinos era el tema de la seguridad, por supuesto, pero del río Santa Catarina hacia el poniente, el siguiente elemento era el desarrollo social, la asistencia social y los estacionamientos, porque no hay en una parte del poniente lugar para estacionarse, y hay un conflicto entre los vecinos por ver quién llega primero y estaciona su carro. Y del río Santa Catarina para acá, el tema es el desarrollo urbano y toda la preocupación de los fraccionamientos nuevos, de las vialidades, de la infraestructura subterránea. Y si de alguna manera entonces empatamos 2 temas, la preocupación de todos era la seguridad, pero luego les pregunta a uno qué tan inseguros se sienten y dicen que se sienten muy seguros. Entonces es un tema de percepción. Pero cuando les preguntamos por el tema real de afectación, entonces estamos hablando de la sobresaturación de vehículos. Y aquí es donde empieza la historia que yo les quiero contar. Esto de San Pedro Gran Vía, perdón por la voz, pero ayer me fui a un evento con vecinos en la noche, refrescó más de lo debido, yo no iba preparado y a estas horas ya no tengo voz. El panorama actual de movilidad no es ajeno ni es extraño para todos nosotros. Esta es la fotografía que vemos en las horas pico, en la mañana o en la tarde. En San Pedro, por cada vehículo que sale del municipio, los cálculos que tenemos en estos conteos de aforos, por cada vehículo que sale del municipio entran 5 en la mañana. Quiere decir entonces que por las tardes pasa exactamente el efecto contrario. Los que vienen a contraflujo pues la han de gozar mucho, porque si uno sale del municipio ve la gran fila que entra, y si regresa en la tarde ve la gran fila que sale. Este es el panorama del modelo de movilidad. Y estos son los datos duros que presentamos en San Pedro. Somos 122,000 habitantes y curiosamente hay 125,000 vehículos inscritos en el padrón del registro vehicular estatal. Se calculan, porque no todos los sanpetrinos manejan por supuesto, hay niños, hay adultos, hay gente que simplemente no tiene vehículos, pero se calculan 85,000 vehículos manejados por sanpetrinos todos los días.
Tenemos una población flotante de 280,000 personas que nos visitan todos los días a trabajar, a estudiar, a convivir, al cine, al súper, al centro comercial, a trabajar, en fin. Y de estos 280,000, 135,000 llegan en sus propios vehículos. Hay también 4 rutas de transporte que multiplíquenla por 30 unidades en promedio, pues entonces ya entendemos el problema que se presenta en un municipio como este. Si esperamos una hora más, por ahí una hora y media más, casi a las 9 de la noche, y le damos una vuelta a todo el municipio, van a ver que la conectividad y las vialidades funcionan y funcionan muy bien. No tiene San Pedro un problema de vialidades, hay algunas adecuaciones que hay que hacer, por supuesto. Lo que tenemos es un problema de movilidad, porque con estos números, en horas pico nos damos cuenta que 8 de cada 10 vehículos va arriba solamente el chofer. Entonces, si nos vamos a mover a las distancias cortas, medianas y largas, cada quien en su vehículo, con estos números que hoy presentan la de población flotante, pues vamos a colapsar tarde que temprano, y me parece que es más temprano que tarde. Esta es la tabla comparativa. La línea clara es la población y la línea más oscura es la cantidad de vehículos. Quiere decir que en el 2000 había un vehículo por cada 2 habitantes. En el 2005 había un vehículo por cada 1.5 habitantes. Y por increíble que parezca, en el 2010 se le da la vuelta. Hay más carros ya que personas, y en el 2011 presentamos esa situación, 125,000 vehículos contra 122,000 habitantes. Por supuesto, en el entendido de que muchos vehículos se registran en San Pedro por la cantidad de corporativos y de empresas, pero a final de cuentas le buscan ustedes en otros municipios y se van a dar cuenta que estas tendencias pues no se repiten precisamente así como que mucho. Con todo lo anterior, bueno, estamos dándonos cuenta y documentando que el modelo actual pues ya no funciona. Tenemos una ciudad deshumanizada. Buscando estacionarse, pues nos encontramos con ejemplos como esto. Esto es el centrito del Valle, es Río Hudson, entre Gómez Morín y Río Rosas. Pérdida de productividad, por supuesto, un impacto ambiental fuerte. Y si nos vamos a las tendencias internacionales, lo que han hecho otras ciudades, no tenemos que irnos muy lejos. En Colombia, Bogotá tiene un problema mucho peor que el de San Pedro. Y ellos trabajaron desde la administración de Antanas Mockus y regeneraron y reconvirtieron sus lugares céntricos en otra cosa. Y si vemos entonces la fotografía de la izquierda, estamos hablando de un transporte colectivo de calidad, de espacio para bicicletas, de andadores peatonales, de taxis organizados en la parte más baja de la fotografía. En fin, se ve orden y hay espacio también para que circulen los vehículos, pero no son la prioridad. En la campaña me decían, candidato, ¿cuántos pasos a desnivel va a construir? Porque esto ya no se puede. Pues espero que ninguno, les dije, porque si seguimos apostándole a la carrera contra el carro no la vamos a ganar nunca. Un funcionario del gobierno del Estado decía que hay un déficit de 50 puentes a desnivel en toda el área metropolitana para alcanzar lo mínimo óptimo en el espacio en que nos estamos moviendo en los 9 municipios conurbados. Es decir, el día que construyamos 50 puentes a desnivel, seguramente necesitaremos otros 25, y cuando alcancemos esos 25, pues échale otros 15, no lo vamos a alcanzar nunca, ninguna ciudad en el mundo lo ha hecho. Estos han sido los ejemplos de reconversión y de empezar a cambiar una cultura de movilidad. Y en Bogotá entonces tenemos un ejemplo de transporte colectivo, el famoso Transmilenio, un BRT, los espacios para bicicletas, más de 300 kilómetros que conectan toda la ciudad, y una ciudad más agradable porque trabajan en banquetas más anchas, en reforestación, en espacios para el peatón. Aquí luego decimos, ¿por qué no vemos personas caminando por las calles? Es que los calores, no son los calores, es que las banquetas están mal, están obstruidas con señalizaciones, con postes de cables, están deterioradas porque se sembraron los árboles pues que a algunos se le ocurrió y no eran
los que se debían sembrar son estos que terminan levantando el concreto. Y en fin, pues si vamos creciendo así como que a ver qué se nos ocurre, no crecemos con orden. En Portland, pues también hay un ejemplo importante en donde están hablando exactamente de lo mismo: tranvías, ciclovías, revitalización del centro de la ciudad y espacios de cultura de preferencia al ciclista y al peatón. Todavía podemos tener un par de ejemplos más. Los alcaldes electos en el mes de, pues que habrá sido septiembre, nos fuimos a Medellín, a Colombia, y una ciudad que la pasó muchísimo peor que Monterrey, hoy es un ejemplo. Siguen teniendo tasas de delincuencia y de criminalidad fuertes, pero como están la verdad bastante bien. Pero tienen metro, tienen BRT, tienen un sistema de conectividad, tienen ciclovías, tienen banquetas amplias, en fin, todos estos conceptos que aquí estamos hablando. Por eso entonces la apuesta de San Pedro es precisamente lo mismo: a un transporte público. Yo he hablado de un tranvía, y no estamos hablando de un tranvía con modelos superados, estamos hablando del mejor tranvía del mundo. ¿Por qué? La gente me ha dicho, es que con un BRT es suficiente. Bueno, vamos a hacer los estudios con los técnicos expertos, pero lo que estamos pretendiendo no es mejorarle el transporte colectivo a los que ya usan transporte colectivo. Esa va a ser una consecuencia. El objetivo es cómo bajamos de los carros a los que usan carros. Y si tú tienes un carro último modelo, con un clima, es tu espacio, con tu música, y te vamos a bajar a un transporte que simplemente va más rápido, pero que no te da los otros satisfactores que tienes en tu vehículo, no te vas a bajar. Por eso es que estamos pensando, sin ser concluyentes, apenas se están mandando a hacer los estudios, que tendría que ser un modelo de un tranvía algo parecido a lo que aparece ahí en la foto. Ciclovías, estamos hablando de más de 100 kilómetros de ciclovías que conecten a lo largo y ancho de San Pedro. Banquetas más amplias como esta, que es la de la calle Libertad, entre Juárez y Corregidora, donde se pensó en espacios para caminar en un arbolado, en fin. Y aquí hay un colegio y estás conectando las dos plazas del centro. En fin, se pueden crear conceptos bastante buenos. Pero no solamente es eso. Si hablamos de transporte colectivo, tenemos que hablar también de transporte escolar. Rotondas como la de Fundador, Eugenio Garzalagüera y Real San Agustín funcionan en todo momento del día, excepto en la hora pico de las entradas y salidas de los niños de todos los colegios que están ahí al lado. Son un verdadero caos. Pero pasa el momento de entrada y salida de los colegios y la rotonda funciona muy bien. Estamos empujando un proyecto para ver alguna solución alternativa. Una de las opciones es hacer ahí un paso deprimido, pero es volver a lo mismo, apostarle al vehículo. Si nos moviéramos o si moviéramos a nuestros niños en el transporte escolar, otra cosa sería. Hay que hacer todo un trabajo de convencimiento con las escuelas, con los padres de familia, y no funciona tan fácil como en el Distrito Federal. El Distrito Federal se equipara a una entidad federativa, es decir, a un estado. Ellos tienen una asamblea legislativa y ellos votaron por una ley para hacer obligatorio el transporte escolar. Nosotros somos un municipio, no podemos hacer obligatorio el transporte escolar, tendría que resolverlo el Congreso, hacerlo aplicable a todos los municipios del estado. Pero si nos vamos a esperar a que discutan y voten estas cosas en el Congreso, pues igual nos vamos a ir resolviendo otras cosas primero. Por eso tenemos que adelantarnos, y esa es una de las opciones que estamos moviendo. Reuniones con los colegios que presentan más esta problemática y con las sociedades de padres de familia para ir hablando de la posibilidad de movernos de una manera diferente. Mañana me reúno con el dueño de una de las líneas de transporte, pues de las dos grandotas. Mañana me reúno con el primero y yo creo que regresando ya del periodo de vacaciones con el segundo, para ver de qué manera podemos empujar esto y hacer lo posible, porque estamos teniendo ya un problema bastante fuerte. Estacionamientos remotos y parquímetros. Aquí me detengo porque hoy tuvimos una manifestación en el centrito de gente que está en contra de los parquímetros. Personalmente
efectivamente hablé con casi con las 53 familias que viven en el Centrito, con la Asociación de Comerciantes del Centrito del Valle y con muchos de los inconformes con el tema de los parquímetros. Cuando entendieron la problemática y cuando vieron las opciones y cuando entendieron que no es un tema precisamente recaudatorio, sino de poner orden en un área que es muy, muy compleja, entendieron. Ahorita no tenemos a ningún residente con quejas y problemas en la zona del Centrito. Hoy los que se están quejando son algunos comerciantes que lo que están diciendo es: ¿dónde voy a estacionar mi carro? No están pensando en el cliente, están pensando y mi carro y el de la gente que trabaja conmigo, ¿dónde los vamos a estacionar? Cuando llegó Alex, y Alex llegó 3 semanas antes de que yo llegara al municipio como secretario del ayuntamiento, pues me tocó ser el funcionario que tuvo la relación con la Comisión Nacional del Agua en todo el trabajo que se hizo durante 2 años y medio y que está a punto de terminar. Desde mediados del año pasado nos habían dicho que nos iban a regresar la custodia del río Santa Catarina a los municipios por donde el río pasa. Se retrasaron los temas, los trabajos, y dijeron que a finales del año pasado, luego dijeron que por febrero. Ayer en la mañana nos dijeron que después de Semana Santa estarán retornando a la custodia de los municipios las áreas de la cuenca del río Santa Catarina. Y vamos a hacer 2 cosas ahí. No podemos meter más infraestructura porque eso va a quedar prohibido a partir de ya. Infraestructura física pesada no se va a permitir colocar en el río, porque eso es lo que cuando viene una crecida de agua termina por golpear. Cuando el agua la arranca, termina por golpear las bases de los puentes y luego los termina colapsando. Por eso es que serán rústicas todas las cosas que vayamos a poner ahí. Hemos pensado en canchas como las conocimos hace 20 años, las canchas del río Santa Catarina, que era tierra aplanada con porterías, 4 bases y a organizar torneos. Y la otra cosa son estacionamientos remotos. Abajo del puente de Miravalle la intención es colocar un estacionamiento que sirva precisamente como estacionamiento remoto al área del Centrito. Los tiempos aquí nos ganaron. Empezó a funcionar los parquímetros la última semana de la administración pasada y el río Santa Catarina nunca se le regresó la custodia al municipio. Hoy estamos ya esperando que efectivamente en 3 semanas esto suceda, y entonces muchas de las quejas que se han estado presentando ahora se van a tranquilizar, porque además no nada más se trata de hacer ese estacionamiento abajo de esta área, enfrente de la UDEM, que es otro gran problema que tenemos por la cantidad de muchachos que estudian ahí y que muchos de ellos llegan en sus vehículos, y sobre todo por Lázaro Cárdenas. Por aquí transitan todos los días 125,000 vehículos, la mitad para un lado y la mitad para otro. Si aquí colocamos macroestacionamientos y luego hacemos la conectividad, esta que estamos hablando, con una visión a futuro podemos estar pensando en otra cosa. Y este mapa es el primer acercamiento del tema de el tranvía. Esperemos que sea tranvía, y si es BRT, bueno, pues BRT será. Lo que está abajo de donde dice Monterrey, en la flecha de abajo de donde dice Monterrey, ese es el Parque Rufino Tamayo, exactamente enfrente de donde estamos. La intención es que corra una línea hasta el Presidente Intercontinental, y entonces en los 7.9 kilómetros de largo de la calle de Vasconcelos llegue hasta Morones Prieto y ahí tenga una bifurcación. Llegando a la otra flecha es precisamente la Universidad de Monterrey, y a la flecha que está en la parte superior es la avenida Cloutier, en la parte poniente del municipio. Es decir, lo que estamos pensando es unir el oriente con el poniente, los famosos 2 San Pedros, los 2 centros educativos. Y si colocamos entonces estos estacionamientos remotos en las entradas del municipio y ponemos parquímetros y protegemos las colonias y dejamos estacionamientos remotos para los que trabajen en ciertas áreas comerciales, estamos ordenando la ciudad. Entiendo las posturas contrarias, pero no es un tema recaudatorio. Estamos de veras pensando en poner orden en un municipio que, si no trabajamos ya en hacer golpes de timón, vamos a colapsar en menos, antes de que esta administración termine, para no irme más lejos. Las ciclovías, pues, es además de un transporte alternativo, un cambio cultural
la gente no anda en bicicleta, pues no, porque no es el argumento los calores, es el argumento el peligro. Subes una bicicleta y te echan el carro y no hay una cultura para eso. En la Ciudad de México está funcionando la ciclovía en varios puntos, sobre todo ahí en el centro histórico. Y en ciudades con climas mucho más complejos, la gente se mueve en bicicleta. No todos, por supuesto, pero si algunos se suben al transporte colectivo, otros se mueven en bicicleta, otros caminan por calles seguras y confortables, pues entonces ya no nos movemos todos a vueltas en carro, que a veces son de 5 o 6 calles. Estas son las líneas del plan maestro que estamos proponiendo para la red de ciclovías por todos los puntos de la ciudad. Estamos hablando de 110 kilómetros de ciclovías y por supuesto que es más fácil movernos de oriente a poniente porque son pendientes mucho menos complejas. Las calles que están con declive, pues lo han resuelto en otros países de una manera muy simple. Si hacemos el programa de la ecovista, que es lo que tiene el Distrito Federal, con una tarjeta que te cuesta 180 pesos al año, y tú tienes posibilidades de meter la tarjeta y tomar una bicicleta en todos los puntos en donde están colocadas, la tomas ahí y la dejas en el siguiente punto, y cuando son pendientes, pues tampoco en los países o en las ciudades donde esto ha funcionado, la pendiente hacia abajo es la que se usa con la bicicleta, la pendiente hacia arriba pues te suben en un transporte distinto, y un transporte muchas veces adaptado para subir bicicleta. En fin, se trata de habilitar todo esto para poder estar hablando de una conectividad alternativa que funcione. Y además, en el tema de las banquetas, pues es dignificar la cultura, de dignificar al peatón, poner los cables subterráneos. Hoy me reuní con la gente de Telmex, de Axtel, de CFE, de Cablevisión, de Agua y Drenaje y de Gas Natural. Y dije, bueno, pues a ver cómo está la cosa y qué tanto están interesados. Pues me sorprendió que están todos interesados. Para ellos es más atractivo ir por abajo de la tierra porque les representa menos riesgo, menos problema incluso para los robos de cable, no de fibra óptica sino del cable de cobre. Y me parece que puede ser un tema que podamos explorar en las principales avenidas. Quitando esos obstáculos podemos entonces tener la posibilidad de hacer banquetas más anchas. Además de que en los carriles, por las mediciones internacionales, deben de tener un mínimo y un máximo determinado. En San Pedro casi todos los carriles se fueron al máximo, es decir que si le comemos a cada carril 15, 20 centímetros no pasa nada, no se van a golpear los carros, y estamos ganando medio metro que se lo podemos dar o a la ruta de bicicleta o a hacer una banqueta más amplia. Por supuesto que hablamos de reforestación, de una mejor señalética, de semáforos para los peatones, de pasos de cebra, en fin, dignificar también al peatón y promover la cultura del respeto hacia el peatón. Nuestros beneficios, pues tener un mejor desarrollo económico más ordenado, también es mejor para la inversión y por supuesto para los que aquí vivimos, tener una ciudad más ordenada, un mejor medio ambiente. Esta es nuestra querida calzada del Valle, a la que tenemos que cuidar y proteger. Estoy viendo aquí a varios que me están acompañando en conceptos de comités ciudadanos que estamos integrando, y aprovecho aquí para invitar a los que se quieran sumar a los esfuerzos que estamos haciendo para que esto no sea el proyecto del alcalde en turno ni de la administración que tiene una fecha de expiración en octubre del 2015. Este tipo de proyectos los tiene que abrazar la comunidad, los liderazgos de la comunidad, los colectivos que han estado participando en esto. Hoy tuvimos una reunión con Pueblo Bicicletero, con Biciérnagas, con Reforestación Extrema, pero también con los liderazgos de los arquitectos, urbanistas, ingenieros, paisajistas, todo el talento que tiene San Pedro en conocimientos técnicos, pues aplicarlos para que esto no sea la ocurrencia de nadie. Vamos a irnos aquí con lo que se tenga que hacer y en el tiempo que se tenga que hacer. Si vemos los dos grandes proyectos que tenemos como administración, uno es la movilidad sustentable, el otro es combatir los rezagos sociales. Ninguno de los dos se termina en 2 años. Si esto es el plan de trabajo de un alcalde, no se van a hacer nunca. Tiene que ser
los proyectos de comunidades que empiecen en un momento y terminen cuando tengan que terminar. Yo creo que esto lo podemos hacer bastante bien en un periodo de 10, 12 años, 15 años. Y los ejemplos, me voy a permitir poner uno, ustedes saben, los que estudian aquí, los cursos de verano que se dan en la cátedra de EGA. Tomé yo uno en Bilbao, había conocido Bilbao en 1999, en la otra experiencia que tuve de estudios, y porque tenía un amigo que vivía en San Sebastián, pues un día paramos en Bilbao. Qué ciudad más espantosa, olía mal, desordenada, con una siderúrgica que ponía el cielo pues entre rojo y negro. Bueno, dije, aquí no me vuelvo a parar nunca. Y tenía un museo muy raro, el Guggenheim, con unas cosas ahí en forma como de pez plateados, que dije, qué cosa más extraña. No me gustó la ciudad. Y cuando supe que para terminar la maestría en diciembre tenía que tomar un verano y la opción era Bilbao, dije yo, bueno, qué mala suerte, allá vamos. Pues no, me di cuenta la transformación que hicieron en 12 años, en 13 años, para convertirla en un punto, en un polo turístico que recibe más turistas que Cancún, y eso que Cancún tiene playa. Y estamos hablando de una ciudad que llueve un día, también es fría, pero tiene una riqueza cultural, arquitectónica, paisajística, amigable al peatón, y lo hicieron en 13 años. Ya luego nos explicaron que no fueron 13. Desde principios de los 90 hubo un alcalde que sentó y juntó a todas las fuerzas económicas, políticas, académicas, sindicatos, líderes de la comunidad, y se hizo un plan a largo plazo, que es así como tienen que crecer las ciudades, porque si no, no funciona. Y después de 20 años de haber planeado una reconversión, son una ciudad demasiado atractiva para el turismo. Se paran cruceros ahí, ellos tienen 10 kilómetros de distancia entre donde se paran los cruceros y donde está Bilbao. Bueno, pues se convirtieron en un punto a partir de ese museo extraño, el Guggenheim, y todas las obras de los más importantes arquitectos urbanistas del mundo tienen una obra ahí. Bueno, pues algo así tendríamos que estar pensando para nuestro San Pedro, porque si no lo vamos a ver colapsado. Por eso necesitamos una ciudad más equitativa, por supuesto que más saludable, una ciudad donde podamos convivir mejor y entender pues que esto es adelantarnos a una solución que pretende ser responsable y sustentable, que al final de cuentas de eso se trata. ¿Por qué no podemos pensar en ver así la calle Vasconcelos, sin cables, con banquetas amplias, con espacio para los ciclistas, con estacionamientos para los ciclistas? Ahí están los colectivos pensando que fuera o un BRT o un simple sistema de respeto a un carril para el colectivo, y ahí está el carro también, pero ya no es prioridad, la gente se mueve de otra forma. ¿O por qué no pensamos que puede ser así? Y ahí están los árboles, y ahí están las banquetas, y ahí están los ciclistas y los pasos de cebra, y ahí está el tranvía, y ahí siguen estando los carros. Pero ya no le apostamos solamente a eso. Esta es la presentación y yo estoy pues a sus órdenes para preguntas. Muchísimas gracias por la presentación. Ahora vamos a continuar con la parte importante del evento. Les recuerdo que lo que se busca aquí es tener un diálogo, el hacer un comentario, y les pedimos mucho que sea propositivo. Y lo que buscamos es sacar nuevas ideas de aquí. La dinámica es que cada persona que tome la palabra va a tener un tiempo limitado, un minuto con 10 segundos como máximo para poder realizar su pregunta. Esto con la finalidad de que todos los que quieran tomar la palabra tengan la oportunidad de expresarse, ¿sí? Entonces, no sé quién guste comenzar. Primero que nada, bienvenido a Legato de nuevo, señor alcalde, y felicidades por una presentación muy clara y a todas luces muy interesante. Tengo una pregunta muy breve, va a ser menos de un minuto. ¿Cómo está ligado el tema de autorizaciones de edificios grandes, como aquí en Valle Oriente, centros comerciales, etcétera,
con el plan de Gran Vía, porque entre más rascacielos tengamos aquí, pues más gente va a venir a trabajar en Valle Oriente y va a haber más necesidad de movilidad. ¿Cómo se está pensando en eso a futuro, el tema de las autorizaciones? A mí me impresiona, bueno, trabajo aquí, no me puedo ir a pie a Plaza Fiesta San Agustín porque me tardaría mucho, me gusta caminar, pero no puedo hacerlo, no. Y eso es un área de planeación urbana nueva y sin embargo no hay banquetas adecuadas bajo estos estándares. Y por otro lado se están autorizando grandes rascacielos, ¿no? Entonces, ¿cómo está ligado un tema de autorizaciones con este plan? Gracias, Gabriel, por la pregunta. Está ligado a partir de un trabajo que se está haciendo para sacar un nuevo plan de desarrollo, que es el plan que se pretendió sacar en la administración anterior y que por una serie de conflictos, de intereses y de problemas se fue postergando. No alcanzó la administración anterior a emitirlo, se puso a consulta el plan, pero como no se había terminado el reglamento de zonificación y usos del suelo, y tiene que ir aparejado porque si no entonces nos metemos a una burbuja de interpretaciones de un nuevo plan con un viejo reglamento, entonces se quedó para responsabilidad de esta administración el poder sacarlo. Yo calculo que en un par de meses debemos de tener ese trabajo terminado y entonces sí, buscar darle una certeza diferente. Y hoy, miren, no es un tema ni de demagogias, ni de buscar echar culpas. Mi función como alcalde es entender dónde hay problemas y buscar corregirlos. Presentamos hace unos días un inicio de un proceso administrativo a 2 edificios que están con problemática de excedente de construcción y de que no se dieron las áreas municipales del 17% famoso. ¿Cómo haya sido en otros tiempos? Pues no lo sé. ¿Cómo tiene que ser? Sí lo sé, porque el reglamento es muy claro y el que no cumple pues tenemos que proceder. Y entiendo que los otros no están mancos e iniciarán sus defensas, pero miren, yo creo que en la medida, este país va a avanzar en la medida en que podamos dar pasos para castigar a los que se excedan y excedan en cualquier tema, en la medida en que pues metamos a algún funcionario a la cárcel o derrumbemos un edificio en un municipio como este. Creo que el mensaje va a ser muy claro. ¿Se va a lograr? No se va a lograr, no lo sé, pero lo tenemos que intentar porque a todas luces ahí hay un tema de excedente y de desorden. Enfrente encontraremos resistencia jurídica, pero bueno, tampoco estamos mancos nosotros. Gracias, buenas noches a todos y felicitaciones porque estamos previendo un problema que se nos va a caer encima, lo que es el tráfico que viene pronto. Pero hay 2 o 3 preguntitas que quisiera hacerle, alcalde. Uno es, si se llega a llevar a hacer este proyecto, para brindar que este proyecto se le dé continuidad en las siguientes administraciones, ¿qué haríamos como sociedad y qué haría el proyecto? ¿Va a avanzar hasta una etapa y hasta dónde va a continuar el siguiente alcalde? Eso sería ¿a quién le va a dar prioridad? ¿A qué de los proyectos le va a dar usted prioridad? Si al del tranvía, al de la ciclovía o cuál. Y pues nada más los tiempos si los tiene calculados para estos 3 años. Gracias. Sí, este año de los 110 kilómetros de ciclovías estamos calculando que podemos hacer entre 10 y 15. Deberíamos de estar pensando también en si logramos destrabar el tema económico de los cables. El proyecto de bajar los cables, no, para que sean una idea, el proyecto de bajar los cables en una avenida como la Calzada del Valle cuesta 44 millones de pesos, a datos que me dio hoy la Comisión Federal de Electricidad. Y se hace más o menos en un espacio de entre 10 y 12 meses, una vez que empiezan los trabajos. Entonces, más o menos cada tramo de 100 metros se avanza en
pues en un mes y medio, 2 meses. Entonces, no quiero vender la idea de que vamos a bajar los cables en todo el municipio porque es imposible, es un tema demasiado costoso. Pero si empezamos por Vasconcelos y por las 2 calzadas, que es la propuesta que estamos haciendo y que se discutió hoy en esa reunión de la que les hablo, eso sí lo podemos hacer en el periodo de esta administración. Lo de las ciclovías, creo que este año podemos avanzar con unos 15 kilómetros, el próximo año podríamos hacer el doble, unos 30 kilómetros más, y el tercer año pues cerrar con unos 15 kilómetros adicionales, es decir, un poquito más de la mitad de los que se necesitan, porque tiene que haber aquí un convencimiento de la comunidad y el uso que se le vaya dando, el fomento a la cultura del ciclista. Y lo del tranvía, se están haciendo los estudios, los vamos a tener listos por la mejor empresa que se dedica a estas cosas, los tendrán listos aproximadamente en 6 meses. Estamos calculando que en el mes de septiembre vamos a tener el estudio de factibilidad de qué es lo que se tiene que hacer para San Pedro y que nos quede octubre y noviembre para hacer esas gestiones de recursos federales, porque tiene que ser un apoyo federal. Si fuera un tranvía, estamos hablando entonces de un costo de más o menos 2.500 millones de pesos. Si fuera un BRT, estamos hablando más o menos de 500, 600 millones de pesos. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Pero ahí está ya hablé de esto con el gobernador, por supuesto, y con el equipo bastante cercano del presidente Peña, y lo ven con muy buenos ojos, sobre todo el gobierno del estado, que lo que está buscando con la ecovía es apostarle también a la movilidad sustentable. Entonces, si nosotros llegamos, y me regreso al punto donde está el mapa de ciclovías. En la parte de arriba, donde está la avenida Cloutier, la flecha que está más arriba, bueno, empieza la flecha, la de mero arriba, esa es la línea del tren que va hacia Coahuila. Por ahí va a pasar la línea 4 del metro, la que va hacia Santa Catarina y García. Es decir, pensamos en correr el tranvía hasta allá, no solamente estamos en el concepto filosófico de unir a esos famosos 2 San Pedros, sino estamos pensando en una estación de correspondencia a futuro que nos permita conectarnos a la red del metro de toda el área metropolitana, y de esa manera, si en 5 o 6 años tomamos el tranvía sanpetrino en el Rufino Tamayo y hacemos una correspondencia en Cloutier, podemos llegar a lo que algún día también será la ruta que llega hasta el aeropuerto con un solo ticket. Así es como tenemos que pensar hacia futuro. ¿Sí? Tenemos otra pregunta aquí de este lado. En primer lugar, quiero felicitarlos. La exposición de la problemática de la vialidad de San Pedro está muy sintetizada, pero totalmente correcta. Yo le agregaría nada más el hecho de que en el caso del municipio de San Pedro es probablemente el municipio que tiene más vehículos por vivienda en el país, con estándares que se asemejan a los de las principales ciudades de los Estados Unidos, o sea, del orden de los 2.5, casi 3 vehículos por vivienda. Mi pregunta específica es, ¿cómo piensa resolver, o si ya se ha puesto a analizar la factibilidad social del proyecto? La comunidad de San Pedro es una comunidad muy complicada, a veces con muchos intereses encontrados, y la prueba está en cuántos esfuerzos de planeación urbana se han hecho y de planes de desarrollos urbanos de administraciones que se han quedado en el tintero porque hay grupos que dicen que sí, que no, que tal vez, que van en contra, etcétera. A mí particularmente me tocó colaborar con el ingeniero Gerardo Garza Sada en su administración, en aquel entonces, que ya teníamos parte visualizada de esta problemática, se empezó a plantear la posibilidad de una ruta de transporte al interior del municipio. Se realizaron
crearon grupos de enfoque. Disculpe que lo interrumpa, sí, si pueda concretar la pregunta. Los resultados del grupo de enfoque fue, los jóvenes fueron los únicos que apoyaban la línea de transporte. La población mayor no quería saber nada de transporte público. ¿Sí? Entonces, realmente es factible un sistema de transporte público en San Pedro. Sí, bueno, los estudios que estamos mandando a hacer precisamente nos arrojan eso. El estudio origen-destino, costo-beneficio, cuántos lo usarían, etcétera. Y totalmente de acuerdo, si los jóvenes no se suben a ello, esto no va a funcionar. Nada más para poder entender cómo está la pirámide poblacional, el 2% en San Pedro tienen más de 60 años. Contrario a lo que se piensa, que San Pedro es un municipio de gente mayor de 60 años, el 12% tienen más de 60 años, el 31% tienen menos de 29 años, el 46% tienen entre 30 y 59 años. Y yo creo que aquí vamos a partir de dos temas. El problema no lo generan los vehículos de los sanpetrinos que se mueven en el municipio. El problema lo generan las 280,000 personas que vienen al municipio en 135,000 vehículos. Ese es el problema. Si nosotros logramos poner estos estacionamientos remotos y la conectividad en calles como Vasconcelos, que no solamente conectan los bancos con los corporativos, nada más pensemos en toda la ruta, hoteles, corporativos, restaurantes, bancos, negocios. También estamos pasando por las colonias más emblemáticas, la Colonia del Valle, Bosques del Valle, Lomas del Valle, El Rosario, Tampiquito, El Casco, y llegando entonces hacia el poniente del municipio. Y bueno, pues un tema cuando empieza uno a hablar de estas cosas, nos damos cuenta que uno de los principales argumentos para defender el punto de por qué sí, pues es tan fácil. Cuando uno esté en un tráfico, en un atasco, y vea pasar más rápido un tranvía, y uno esté ahí atorado media hora, seguramente va a decir, bueno, a ver, vamos a explorar eso. Ciudades hay muchas, y ejemplos hay muchos, me refiero. Antes de tomar protesta, visité una ciudad al norte de Roma, Perugia, que tienen un sistema de transporte que le llaman el minimetro, es una cosa chiquita. Perugia es una ciudad que está en una montaña, el casco histórico está en la montaña, y ahí es donde están los negocios, los hoteles, los restaurantes, el ayuntamiento. Bueno, pues está prohibido que lleguen carros ahí, están colapsados. Por eso se suben en un metro chiquito que le llaman el minimetro y en escaleras eléctricas. Entonces ya entendí ahí Sergio Fajardo y toda la teoría de Medellín, de dónde sacaron los modelos, porque estos tienen 20 años con las escaleras eléctricas y esos minimetros, que no son otra cosa más que un sistema de poleas que suben y bajan un transporte en donde se sube todo mundo que va arriba. Los únicos autorizados para llegar a toda esta zona del centro son los taxis, nada más. Entonces, ¿para qué llegar a eso? ¿O para qué llegar a Londres, que cobra por entrar a su centro histórico? Creo que podemos empezar a planear todavía una ciudad ordenada a partir de los problemas que tenemos, y decía apostar a que esta pirámide de jóvenes que representan ese 31% se puedan subir a un sistema como este. Por eso tiene que ser, creo yo, el mejor sistema de transporte colectivo, porque si lo apostamos a un metro, a un camión con el gusanito, a lo mejor eso no es lo más atractivo. También hay que decir que la comunidad de San Pedro pues es la comunidad que más experiencias de viajes tienen, y en otros países, en otras ciudades, vamos, nos subimos a los transportes colectivos, pagamos parquímetros, estacionamos nuestro carro rentado en un estacionamiento remoto, y ahí sí funciona todo. Pero aquí, ¿cómo me vas a bajar de mi carro? Entonces es un tema cultural, y esas son las cosas más complicadas de cambiar. Pero cuando empieza a girar la piedra, entonces viene el cambio mucho más fuerte. Alcalde, buenas noches a todos. Mi pregunta es muy específica y tiene que ver con el Parque Rufino Tamayo. Yo pienso que es uno de los parques pues mejor conservados o cuidados, a pesar de que tiene pues cierta imagen un poco grotesca, por decirlo de una manera, por ese río seco que lo atraviesa y todo. Pero bueno, mi
pregunta en específica es si en esta administración está contemplado el mejoramiento y el embellecimiento de ese espacio público que la verdad, en lo personal, y yo pienso que mucha gente también disfruta mucho de ir ahí a pasear, a tomar fotografías, etcétera. Yo había leído hace poco algo acerca de un proyecto que se llamaba del Valle City, lleno de rascacielos y de muchas cosas, que comparto esa preocupación con el doctor Cavazos de que decía, bueno, más rascacielos, más urbanismo desenfrenado de alguna forma. Quisiera saber si hay algún plan de embellecer el parque y de dotarlo perfectamente, aparte de lo del verde que creo que mencionó que iba a conectarlo, si hay algún proyecto en específico para el parque. Sí, por supuesto, y ese lo arrancamos en los próximos 3 o 4 meses. Vamos a estar dedicando un recurso a luminarias en 3 puntos específicos. Bueno, en 4 puntos: el Parque de Bosques del Valle, el Parque Rufino Tamayo y las 2 calzadas. Bueno, ya le estoy dando la nota, que esa la daremos en una rueda de prensa en unos días más, pero es luz blanca, muy atractiva para iluminar de una mejor manera estas zonas. El Parque Rufino Tamayo se nos colapsó en el Alex. Reparar cuesta más o menos 30-32 millones de pesos. El municipio, pues, nada más para que podamos entender también, en descargo de la administración anterior, enfrentó el ingeniero Mauricio Fernández 2 temas muy fuertes: la necesidad de trabajar en el proyecto de seguridad y la reconstrucción del Alex, que para San Pedro equivalía a, en números redondos, 1,000 millones de pesos de afectaciones por todos los puentes que se cayeron, y los vados, y los parques, y en fin, todo lo que ya vimos. Entonces, empieza por lo más elemental, los vados y los puentes, que nos tardamos ahí un montón en poder habilitarlos, pero había un trabajo que hacer de la CNA, en fin, ¿para qué les cuento la historia? La respuesta es: sí hay un plan para rehabilitar el Rufino Tamayo. En los próximos 4 o 5 meses empezamos con la luz blanca, con reforestación, con un trabajo en la vitapista y con algunos detallitos, y luego la idea es sentar a los desarrolladores de todo este sector para que nos ayuden a hacer su parque, porque así lo ven ellos, como el parque de su sector, y entre todos, pues, colaborar para que quede lo más pronto posible como lo conocimos hace unos meses. Y que no lo fraccionen más todavía, porque puede... No, bueno, es que el parque tiene una dimensión. Hay algunos terrenos baldíos que son particulares, y que pues están ahí baldíos y pareciera que es parte del parque. Pero el parque es el parque y ese se respeta. Hay unos puntos que son propiedad de los dueños de este sector, y pues esos son tierras de ellos, ¿no? Señor alcalde, lo felicito por su exposición. Yo nomás quería decir una cosa: es muy bueno el hecho de que no se hagan más pasos de nivel y se construyan más obras para el beneficio del automóvil, como un segundo piso, por ejemplo, que son atrae mucho tráfico, que se llama inducido, ¿verdad? Y entonces en un momento se colapsan, y muchas ciudades del mundo ya están comenzando a tumbar sus segundos pisos en bastantes lugares del mundo, ¿verdad? Otra cosa que le quería comentar es que ¿por qué no utiliza también la avenida Porfirio Díaz o avenidas paralelas a la avenida Vasconcelos, ¿verdad?, para poder meter ahí un sistema de transporte? El tranvía es un elemento muy rico. Los tranvías no es como un trolebús, por ejemplo, que son sistemas más flexibles, o un BRT, un sistema de transporte urbano. Conviene que se analicen varios sistemas de eso. La otra cosa que le quería comentar, ya que el tiempo es muy escaso, es que los parquímetros que colocaron ustedes en el centro no tienen una explicación, porque hay que separa uno, tiene que ir allá con su número, va y lleva, y qué número de placas tienes, y tienes que regresarte, o sea, como que falta un poquito de difusión en eso. Hay muchos temas de los cuales podría yo tratarles, pero aquí me paro. Gracias. Pero mire, mientras llegue el micrófono a la siguiente persona, comentarle desde la semana pasada se giró la instrucción, a principios de semana, el viernes se giró la instrucción de suspender la colocación del inmovilizador, la famosa araña, porque resultaba muy agresivo.
por supuesto es la consecuencia de buscar que se respete un orden que se quiere poner en el sector, pero como ha despertado mucha duda en el sistema de la operación del parquímetro, entonces estamos suspendiendo temporalmente el uso del inmovilizador para que la gente se pueda ir acostumbrando y aplicar el inmovilizador a los reincidentes, porque pues, no es lo mismo el que por primera vez se le pasó la hora que el que está 10 veces que va y no le pone al parquímetro, ¿no? Entonces ahí estamos ajustando. Es un tema también de ir sobre la marcha, entendiendo cómo debe de funcionar esto mejor. ¿Sí? Estamos aquí con nuestro compañero del centro. Muy buenas noches, alcalde. Yo nada más quería preguntarle respecto cómo se va a proteger estos bienes. Digo, porque la experiencia que tenemos en San Nicolás es que en el metro se decidieron poner libros y a las 2 semanas ya no había libros. Entonces, yo lo estoy pensando en el sentido de las bicicletas, porque usted está diciendo, yo no dudo de la cultura del sanpetrino, pero si el que viene es de afuera, ¿cómo va a cuidar esos bienes? Sea las bicicletas, sea el trolebús o estos medios. Realmente es nada más cómo proteger estos activos del municipio. Pues mira, creo que la vigilancia es una forma de poder hacer esto. La cultura es otra respuesta, pero a final de cuentas el involucrar a una comunidad en que pueda entender que es el sistema que utiliza diariamente, siempre vamos a encontrar el inadaptado que puede estar ahí grafiteando o rompiendo el vidrio o haciendo el destrozo. ¿Para qué les cuento los detalles que cada fin de semana vemos en el municipio? Y bueno, ¿cómo avanzar si también desmoraliza que haces todo un esfuerzo por acercar un desarrollo a un parque o a un sector y más dura la gente, los empleados colocando los juegos o la luminaria a que te la revienten con una pedrada, ¿no? Entonces, pues aquí es la teoría de las ventanas rotas, ¿no? A ver quién se cansa primero y no puede ser la autoridad la que se canse. Bueno, yo soy un simple ciudadano, no tengo nada que ver con cuestiones de transporte ni con urbanismo, y simple y sencillamente hacer 3 observaciones que me ha tocado durante el transcurso allí en San Pedro o en otros lados. He visto, por ejemplo, el cambio que se hizo de vialidad en todo lo que es Constitución, y me he dado cuenta que hay muy buena vialidad, muy rápida, pero se ha colapsado toda la parte del lado derecho porque pues, no tienen maneras de cómo regresar, y entonces ha sido un problema para la gente que vive en las colonias aledañas a las vías. Es de pura observación porque he pasado por ahí y me ha tocado pues, buena complejidad en cuanto a la movilidad. 1. 2. Me he dado cuenta que, por ejemplo, en la rotonda del Valle, en los edificios que hay mucha gente que trabaja por ahí, todas las áreas que están cercanas están llenas de automóviles enfrente de las casas, porque es gente que trabaja ahí y no tiene estacionamientos. Se colapsa, digamos, la tranquilidad de la población. Y también me he dado cuenta que cuando está San Pedro de Pinta, y que no estoy en contra de San Pedro de Pinta, yo soy alguien que muy de acuerdo con eso, porque he visto en otras ciudades del mundo que se ha desarrollado ese concepto con el éxito como lo tenemos, y es muy bueno. Pero también sucede lo mismo cuando se cierra la calzada, la movilidad de los automóviles se colapsa y se van hacia otros lados. En el momento de que suceda lo de la Gran Vía, no sé si ustedes hayan percatado o analizado esa situación, pensando un poco en lo que comentaba el compañero, que tenemos ciertas costumbres difíciles de erradicar y que es el movimiento normal del automóvil que estamos muy acostumbrados, y si ese tipo de digamos, actualizaciones en cuestión de movilidad no vaya a afectar otras vías, y entonces colapse quizá a lo mejor algunas partes de la colonia que sean más tranquilas, ¿no? Es básicamente la pregunta. Sí, por eso tiene que ser un estudio muy bien hecho y muy coordinado. De nada sirve poner un trenecito nada más para decir ahí va una obra más. Yo lo he hablado en 2 ocasiones con el gobernador.
Ya estamos en una mesa de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, con la Agencia Estatal de Transporte, con el Consejo Estatal de Transporte, y ahora estamos sumando, a partir de hoy que nos hicieron el favor de protestar, un comité ciudadano asesor en todo este tema de Gran Vía, donde están, como les digo, todos los que conocemos como los más importantes arquitectos, ingenieros, urbanistas, paisajistas, en fin. Y vuelvo a lo mismo, si no incorporamos a la comunidad a estudiar la problemática y proponer las mejores alternativas de solución, pues entonces aquí va a haber un alcalde dentro de 3 años diciéndole, pues ¿qué creen? Que ahora somos 122 habitantes y 150,000 carros, ¿y cómo le haremos? Entonces, en algún momento tenemos que decir, a ver, no más, y vamos a empezar un proceso de reconversión. No es quitar carros, no es quitar... más bien, no es decirle a la gente ya no uses tu carro, es además del carro, ahí está el colectivo y ahí está la bicicleta. Me decía una señora, pues ya grande, no diré la edad, pero me decía, oiga alcalde, yo no me voy a andar subiendo a la bicicleta. Pues no, señora mía, por supuesto que no se va a subir, pero a lo mejor al colectivo sí. A ver, cuénteme del colectivo. Pues ya le dije, imagínese que va a misa a Fátima, de ahí se baja y se sube a un transporte colectivo que la lleve hasta, pues a donde viva, el punto ahí de enfrente del mall, pensando que camina por ahí. Y entonces más o menos me lo fue entendiendo, pero es que un tema como este de San Pedro Gran Vía, yo tuve que poner en la mesa de la comunicación el punto más agresivo de todos, que es el tranvía. Pero como les digo, es tranvía y es ciclovías y es banquetas y son cables y es transporte escolar y estacionamientos remotos, pero si hablo de todo eso la gente no me va a entender porque es muy complejo, y normalmente pues se necesita un auditorio así para hablar de todo el concepto, pero una rueda de prensa, pues a ver qué me entendió el reportero y a ver qué puso y a ver cómo, entonces se distorsiona. Por eso tuvimos que meter el tema más fuerte, que es el del tranvía, pero la realidad es que estamos pensando en una movilidad sustentable, dejando de tener al automóvil como la prioridad, porque si no, entonces seguiremos con los desniveles, segundos pisos, conexiones y el cuento de no acabar. Vamos a tener una pregunta de este lado. Primero, nada más déjenme recordar, como decía el alcalde, es un espacio para que todo el mundo haga sus preguntas y lo que ustedes necesiten entender, que el alcalde pueda responder. Por eso les pido de favor que respeten el tiempo que tenemos de límite. Gracias. Hola, buenas noches. Muchas felicidades y gracias por podernos compartir información que a veces pues, todos quisiéramos estar un poco más enterados para poder participar. Mi duda es 100% técnica en relación al mapa y, por ejemplo, en cuanto al tranvía, pues sería necesario la generación de vías de ferrocarril, que era la que se mencionaba en el punto de Cloutier. Para unir, por ejemplo, lo que será Vasconcelos, entiendo que será Corregidora, si veo el mapa, y el acceso, para llegar a Cloutier, ¿por dónde sería el acceso? Me imagino que desde el proyecto y debe estarse estudiando, pero tentativamente, ¿por dónde tienen el acceso hacia Cloutier? Llegas por Vasconcelos hasta Morones Prieto y ahí tomas Morones Prieto hasta la UDEM y en esa bifurcación un puente por arriba del río hasta Avenida Cloutier. Pero Vasconcelos hasta Morones Prieto sería hasta Corregidora, ¿o? No. Ahí tiene que haber una afectación. Ahí, o sea, habría una... Ahí la calle se hace más chiquita. Sí, habría una modificación en las vialidades. Es una de las alternativas. Ok, y es obviamente, yo entiendo propuesta, pero para entender el proyecto. Una modificación en la vialidad de Morones, después se uniría a lo que es Corregidora uniendo hasta Cloutier. No. Vasconcelos puede ser o todo derecho hasta Morones, allá por la altura de Jiménez o... puede bajar por Jiménez o puede irse, que se me hace que es lo más factible, en Jiménez hay una vuelta y entonces sí, tomar hacia la UDEM y tomar un puente hacia Cloutier. Y ahí entonces se generaría otro acceso, otro puente que conecte el otro San Pedro, como Sí, usted claro. mencionaba. Y integrar las vías de ferrocarril o en su caso de transporte. No necesariamente, porque las vías corren paralelas al río y corren del otro lado. Las vías tienen derecho de vía que va a utilizar la línea del metro que corra hasta Santa Catarina. Nosotros lo que vamos es por una perpendicular, que
cruce las vías, pero estaríamos nosotros generando esos derechos de vía nuevos. Esa es una de las alternativas. Perfecto, gracias. Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí. Muy clara su exposición sobre el fenómeno vial que padece San Pedro en este momento, después de haberse convertido de un área dormitoria a un área de trabajo del área metropolitana de Monterrey. Pero se trata de una regeneración vial y hay 3 elementos que se requieren para una regeneración que va de largo plazo. Primero, un interés político que sostenga el proyecto. Segundo, un interés público que se pueda decretar y prolongar este proyecto en los lapsos cortos de las alcaldías. Y tercero, un plan financiero. ¿Están comprendidos esos 3 elementos? Sí, claro. Cada vez que tocamos este tema, primero como les decía, la relatoría de los hechos, primero en visitar las colonias y entender que teníamos un problema, y luego en la campaña el manifestar que había problemas. Yo en campaña decía que había que hacer una gasa enfrente del presidente Intercontinental, una adecuación vial en los tubos, un puente en Roble y Margain, otro en Margain y Vasconcelos. Me aventaba como 6 o 7 puentes, y yo decía, pues sí, gracias a Dios que ya están pensando en liberar esas vialidades, pero luego vas entendiendo la problemática y dices, ¿a qué le seguimos apostando con el tema de los puentes? Por eso luego en la transición vimos a ver cuál es el tiro de precisión, porque patear el bote y decir, esta es la solución, el mejoralito para los próximos 3 años, pues sí, y aquí van a tener un alcalde, y ahora ¿qué hacemos? ¿El 3er piso o el 4.º piso? Entonces, esas cosas, para hacerlas sustentables, tenemos que pensar en la siguiente generación, no en la siguiente elección. Y en función de eso, ya con focus group, ya con los expertos, ya visitando la experiencia en Medellín, ya visitando la experiencia en Perugia, ya entendiendo lo que hicieron en Bilbao, ya viendo Portland, ya viendo Curitiba, ya viendo Bogotá, pues lo que dijimos fue, vamos a juntarnos con los que saben. Aquí estoy viendo varios de los que se han sumado a este comité de técnicos expertos, y tampoco quiero ser el loco de la película, ¿verdad?, proponiendo una planta nuclear en un lugar donde pues, no va. Creemos en esta alternativa y en esta solución porque ha sido un programa exitoso en otros lugares, y porque al ritmo que vamos creciendo en esa gráfica de población y vehículos, la población se ha mantenido. Es más, si nos vamos 10 años más para atrás, de 136,000 habitantes, San Pedro bajó a 122,000, 126 y luego 122,000. Hoy somos 122,000. Quiere decir entonces que es nuestra población flotante la que viene. Por eso, la otra pregunta que hacían, de cómo detener, la que decía Gabriel, cómo detener el crecimiento de los desarrollos verticales, pues ojalá se fueran los corporativos para que llegaran los desarrollos verticales, porque entonces tienes aquí a los que viven y no a los que vienen a trabajar, porque un corporativo mete aquí 1,200 vehículos y un desarrollo vertical te puede poner 300 vehículos, pero además es de gente que vive aquí, que si le das conectividad, pues a lo mejor no usa el vehículo, los otros sí lo usan. Entonces, por eso este tema de la recomposición de la ciudad tiene que ir pensado a largo plazo, y el esquema financiero, hay recursos y ya nos hemos estado moviendo con la gente de la Secretaría de Hacienda. Por supuesto, estos no son cosas que se puedan confirmar, pero hay programas donde este tipo de proyectos los pueden llegar a apoyar hasta en un 75% a fondo perdido por parte de la Federación, y ya entonces un proyecto de 2.500 millones de pesos al 25% compartido con el gobierno del estado, con inversionistas locales, entonces ya hablamos de que sí se puede hacer. Y si un municipio como San Pedro, el más rico de México, no puede hacer estos proyectos, pues ¿por dónde empezamos entonces? Muchas felicidades, señor alcalde. La verdad es que estas son cosas que no se pueden postergar. Yo tuve la oportunidad de vivir 4 años fuera, acabo de regresar en diciembre, y me encuentro con un San Pedro
en caos. Yo creo que vamos por el camino correcto con estas decisiones. Viví en una ciudad como San Diego, que pues, el peatón y el ciclista es la ley, o sea, nadie lo toca. Y luego viví en Nueva York, donde el transporte público lo agarra desde la secretaria hasta el director general. Claro. Aquí en San Pedro, la cultura del auto nos rebasa. Pero lo peor es la cultura vial, el no respeto al peatón y el no respeto al ciclista. No necesitamos llegar a la Gran Vía para empezar a hacer algo desde hoy, de manera de shock con la ciudadanía, para respetar al peatón. Desde el que corre en Calzada del Valle hasta el que cruza Gómez Morín. Yo creo que, y tampoco es responsabilidad del alcalde, yo creo que es de todos los ciudadanos, pero algo que tiene que considerar paralelo a la concientización del problema vial, con ir de la mano con una cultura vial. ¿Hay algo en sus programas que lo puedan presentar? Sí, tienes toda la razón. Y mira, el fundamento, a mí me gusta poner un ejemplo. No podemos ser más egoístas, agresivos y solitarios que como cuando manejamos un vehículo. Y no podemos ser más amables, corteses y civilizados que cuando andamos a pie. Y me gusta poner el ejemplo de que en la Calzada del Valle, los mismos que de lunes a viernes andan en carro y le echan el carro al de lado y el insulto y el grito y el pito, son los mismos que se ven los domingos en San Pedro de Pinta y vecino, ¿cómo le vamos? Buenos días, y ¿cómo? Muy bien, todo muy bien. Bueno, nos transforma el vehículo. Esos son los temas. Por supuesto que se tiene que trabajar en una cultura de respeto al peatón, de respeto al ciclista y de respeto al de al lado, ¿no? al otro, y eso lo tenemos que trabajar. San Pedro se distingue por ser el municipio más rico del país, el del PIB per cápita más alto en toda América Latina, el que tiene las mesas directivas más organizadas, el del índice de desarrollo humano más alto de México, el de menor marginación según la Coneval, el de mayor educación per cápita. Este municipio tiene un promedio de escolaridad de 12 años por habitante, cuando la media nacional es de 7. Entonces, si tenemos todos esos atributos, pues ¿qué está pasando? Tenemos que trabajar en eso, porque si este municipio no pone el ejemplo de cambiar culturas y respetar a los peatones, a los ciclistas, a los conductores, pues entonces, les repito, no sé dónde vendrán los ejemplos que necesita este país. Sí, buenas noches, soy Norma González de Procer AC. Yo me apunto, qué bueno que él se adelantó, estoy en este sentido, son varias preguntas, pero es tiempos, esa es mi pregunta, ¿cuándo arranca? El asunto del respeto a las cebras que ya él mencionó, yo me apuntaría en un comité de una mejor convivencia y respeto hacia los demás, me parece que es fundamental. La pregunta es, básicamente, aparte de eso, ¿cuándo arranca? Es decir, en Portland es gratuito el tranvía que tienen, el transporte. ¿Cuánto le va a costar a las personas? ¿Cuánto nos va a costar? Esa es una pregunta. Y otra más es el sistema de la ciclovía. Es algo que se puede arrancar a corto plazo. Igual los estacionamientos ya van a liberar lo de los lechos. Las preguntas son esas dos, básicamente. ¿Y cuándo arrancaría? Ciclovías y los estacionamientos remotos este año. Los estudios del tranvía ya empezaron, además que es un estudio muy a conciencia y lo terminan en 5 o 6 meses. Por eso estamos calculando que entre septiembre, finales de septiembre, debemos de tener ese documento que nos valide entonces qué se va a hacer. Y ahí va también en el estudio el costo que podría pagar el mayor porcentaje posible de gente. Oye, si cuesta 20 pesos yo no me subo, si cuesta 10 pesos sí, si es gratis, en fin. Todo eso es lo que un estudio de factibilidad, origen, destino y costo-beneficio comprende. Conectividades, estudio financiero, estudio social, cuánta gente y de qué edades se suben, en fin, todo municipal. A las 4 de la tarde se van los empleados, yo me quedo un poquito más tarde, pero los sindicalizados todos se van a las 4 de la tarde y el municipio se muere. Y en las noches, pues ahí han de espantar porque de veras no hay nada. Hay un proyecto para buscar regenerar esa zona
banquetas más amplias, espacios que atraigan, un museo al que le tenemos que dar más vida. En fin, se está trabajando no solamente desde la administración con los interesados y con las puertas que estamos abriendo a los proyectos de los urbanistas, sino con los dueños de las tierras, de los dueños de las áreas que están ahí como baldíos en el casco, y que quieren producirlas pero no saben de pronto cómo. Si hacemos un gran proyecto entre los inversionistas, los que están aportando un talento técnico y el municipio, pues las transformaciones se tienen que dar. Comenta, señor alcalde. Nada más para comentar, creo que un elemento clave que es preocupación de muchos de los ciudadanos es precisamente lo que se ha comentado de las alturas de las edificaciones. En muchas de las experiencias exitosas del mundo que son como referentes en cuanto al nuevo urbanismo, todas estas propuestas que se hacen, que se están planteando, es precisamente y que van de la mano con la movilidad sustentable, son los aspectos de cuidado de las alturas de las edificaciones junto con los remetimientos. Me preocupa muchísimo ver grandes edificaciones que están haciendo totalmente casi encima de las banquetas, e incluso a veces llegan al límite y luego en los pisos de arriba se van todavía casi más allá, o sea, metiéndose en el área de la banqueta, en los pisos antes de arriba. Casos en Roberto Garzazada, bueno, hay muchísimos, ¿verdad?, que podemos mencionar. Entonces creo que un aspecto clave será precisamente esto de alturas, remetimientos, áreas jardinadas, y para que además junto con todas esas propuestas que hace usted de servicios subterráneos y todo esto, permitan hacer realmente exitoso el proyecto para que se hagan agradables los espacios públicos, que ese es parte del punto clave, ¿no? Esta cuestión de las áreas peatonales, de las áreas de convivencia, de espacios públicos, tienen que ser espacios públicos que permitan además la vista de las montañas. Entonces, aguas con la cuestión sobre todo que somos muy afortunados de tener, ¿verdad?, esta ciudad de las montañas. Entonces, mucho cuidado con las alturas y los remetimientos, por favor. Eso es lo que viene contemplado precisamente en este nuevo plan de desarrollo. Usos mixtos y alturas no más allá de, no sé si son 5 o 6 pisos, pero nada más, pero usos mixtos que permita que el primer piso sea comercial, el segundo de servicios y el tercero habitacional, donde pueda vivir el que ahí trabaja o ahí hace su vida. Y seguimos, eso ha funcionado en las ciudades que luego vamos y decimos, oye, qué bonita ciudad, pues así funciona. Con escala humana, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Tenemos una pregunta de este lado. Sí, buenas noches, señor alcalde. Buenas noches. Yo tenía un comentario y una pregunta. Me es muy grato escuchar, está proponiendo un urbanismo barato, bon marché, pobre, en contraste con el urbanismo que está haciendo el gobierno estatal, que es un urbanismo caro, oneroso. Tenemos 18 años, es lo que yo siento, de atraso urbanístico, con excepción. Y por ello yo aplaudo el trabajo que se está haciendo de urbanismo barato, quizás no tan barato, pero sí en contraste con lo otro. Es barato, de señalización, áreas para bicicletas, cebras, en fin. Mi pregunta es, ¿hasta dónde va a convencer a las 54 rutas de transporte para que participen? Para mí es lo toral en este asunto. Bueno, pues ese es otro de los retos de gobernar un municipio como este. Mañana con una de las dos grandes rutas, por supuesto también hay los intereses de los sindicatos, pero si les hacemos entender que pueden ellos convertirse en las rutas colectoras que acerquen en una movilidad bien pensada, en menores trazos, es decir, en menores distancias, y que vayan acercando a la gente que utiliza el transporte toral, que sería el tranvía, pues a lo mejor lo ven como un negocio. Uno que no es negocio es el Circuito Valle. El Circuito Valle nació con una muy buena idea de decir, vamos a meternos a las colonias, camioncitos Mercedes-Benz, climatizados, con cortinas, no sé si han subido, están muy bonitos. ¿Qué fue lo que pasó? Y esto no lo digo yo, esto lo dicen los estudios.
San Petrino lo empezó a utilizar, y como también lo empezaron a utilizar el servicio doméstico y los muchachos que trabajan en las obras, el San Petrino entonces empezó a bajar. Y bueno, pues a lo mejor en un espacio tan reducido como un microbús, pues podían sentirse, pues no sé, incómodos, yo qué sé. Esas cosas son también las que tenemos que modificar, porque entonces pues no podemos hacer transportes para unos y otros para otros. Un transporte de alta calidad tiene que llegar a lo que decía Juan Pablo. En Nueva York, pues el millonario se sube al metro y funciona. Es que también es un tema cultural, pero si seguimos con esas visiones obtusas de aquellos allá y nosotros por acá, pues eso también tiene que cambiar en este municipio. Tenemos otra pregunta aquí al fondo del salón. Buenas noches. Nada más una pregunta muy puntual. Estábamos hablando de lo que es una visión a largo plazo, ¿verdad? Pero a mí me queda la duda, ¿cómo se está incluyendo el gobierno sanpetrino los planes de desarrollo municipales de los gobiernos de Monterrey, Santa Catarina? ¿Cómo lo está incluyendo para que se pueda tener el proyecto y de esa forma pues realmente funcione? Bueno, el transporte depende de la Agencia Estatal de Transporte y del Consejo Estatal de Transporte, son temas estatales. Pero tenemos la fortuna que la alcaldesa de Monterrey, con una muy buena visión, se lleva a Gabriel Todd, que estuvo en el Implan de aquí de San Pedro, y crean ellos su Implan en Monterrey. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todas las décadas pasadas Monterrey creció pues con planes o trianuales, condiciones de 8 o 10 años, no tengo idea cómo, pero no había un instituto de planeación urbana. El primer plan de Nuevo León lo puso San Pedro hace 6 o 7 años. El segundo es el que puso Monterrey hace un par de meses. Entonces, en la medida en que vayamos generando esta lógica de ir creciendo en base a planear las ciudades, pues entonces lo vamos a ver en las calles, tan fácil como cuando me voy a parar en un centro comercial de Estados Unidos, digo, aquí sí se abren las puertas y no batallas, te bajas del carro y se abre totalmente la puerta. Aquí abres la mitad de la puerta y ya le estás pegando al carro de al lado y dices, ¿qué pasa? Pues es que hasta en eso va la voracidad de reglamentaciones que no funcionan y se van a los mínimos de los cajones y de pronto hay unos muebles que ahí simplemente no entran. Y bajas a la persona atrás para poder estacionarte y sales así como... Entonces, eso no puede ser. ¿Por qué? Por falta de visión, por falta de planeación, por falta de reglamentación, por falta de aplicación a las violaciones de los reglamentos. Entonces, yo creo que ya son muchos los casos que vemos que decimos, es que esto no debería ser así. Bueno, pues pongámosle un freno. Y yo sí veo una muy buena disposición de la mayoría de los alcaldes actuales, y creo que podemos hacer un muy buen movimiento. Si sirve San Pedro Gran Vía para inspirar o empujar a otros, pues qué bueno. Y si no, ustedes que ven esto, si les convence, pues empujan en otras amistades o en otras relaciones profesionales que se tengan en otros municipios. La academia juega un papel fundamental en esto, y pues creo que entre todos tenemos que ir construyendo el Nuevo León de los próximos años. La siguiente pregunta. Buenas noches. Felicitaciones por el planteamiento, digamos, conceptual muy claro en la cuestión de movilidad. Yo quiero nada más destacar 3 puntos. En el caso del tranvía, ¿cuál es la capacidad que va a mover? O el tranvía o digamos, el transporte que se decide. ¿Cuál es la capacidad en relación con la cantidad de gente que tenemos que eliminar para que no, de los coches, ¿verdad? Por un lado. Capturar en esos estacionamientos remotos que te está llamando, y que quizá habría que multiplicar, porque se me hace muy poquitos 2, para que justamente utilizaran estacionamientos y tomaran el tranvía o el transporte colectivo correspondiente. Porque si no se hace así,
pues digo, si no cuantificamos, mejor dicho, no cuantificamos bien de qué estamos hablando, de qué magnitud de autos estamos eliminando, de que se muevan, pues quedamos con un poquito en el aire. Claro. Aquí tiene que derivar el segundo paso de lo que nos dé el resultado del primero. Y el primero son estos estudios de costos-beneficios. O sea, tendremos que ver entonces cómo desincentivamos el uso del vehículo y cómo incentivamos lo demás. ¿Qué se hace en otros lugares para desincentivar el vehículo? Pues pones parquímetros, pones estacionamientos, cobras cuotas, prohíbes ingresos, proteges colonias, en fin, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero no podemos hacer eso si no damos la solución de ¿y ahora cómo le vas a hacer? ¿Qué es lo que nos está pasando en el centrito? Ahí está la infracción si te pones, pero no te resuelvo ahora dónde te paras. Ya viene el tema ahí se nos cruzan los tiempos por un retraso de la CNA. Esperemos ya que en 3 semanas, teniendo ese estacionamiento habilitado, le demos una solución a ese tema. Y lo mismo para lo que siga. Entonces, ¿de qué tamaño tendrá que ser el metro? Pues, o el tranvía, pues no lo sé, eso nos lo van a decir los estudios, la capacidad, la carga que pueda llevar, y normalmente ese tipo de esfuerzos, pues arrancas con una determinada cantidad y si la operatividad te demanda más, pues vas metiendo un vagón extra. Pero ahí la idea es irnos con los expertos, con los que han hecho esto antes y no equivocarnos en lo que estemos proyectando. Tenemos otra pregunta aquí de este lado. Pues buenas noches, muchas gracias por este espacio de diálogo primero. Y mi pregunta es, bueno, yo me encantó el proyecto, yo sería de las primeras en subirme, pero me surge una duda a raíz de un dato que usted nos dice. El San Petrino demanda seguridad a pesar de que se siente seguro. Entonces, este proyecto va a estar acompañado de una estrategia fuerte de seguridad para lograr que el San Petrino se suba a este medio de transporte, porque yo creo que una de las cosas que más debe importar es eso, ¿no? La seguridad. Y para llegar a que el director general se suba a un tranvía, pues yo creo que va a faltar mucho, es parte del proceso de concientización, pero también mucho sanpetrino pues se siente director general, ¿verdad? Cuando es, no sé, un estudiante. Entonces, no sé, ¿está acompañado de una estrategia así? Sí, por supuesto. Y pues no sé si conoces el caso de Medellín, pero por aquí veo a varios que fueron. Ricardo Padilla nos acompañó allá. Había unos lugares donde honestamente no sé cómo íbamos caminando por ahí, porque a primera vista dices tú, pues no, aquí no me meto porque algo va a pasar. Pues no pasa nada, y no hay graffiti, y no hay violencia, y no hay acoso, y no hay por supuesto un sistema de vigilancia, pero también se genera una cultura, porque lo que se hizo en una parte propiamente de este caso particular de Medellín fue llegar a las partes más desfavorecidas con proyectos integrales que surgían de la misma participación de los vecinos. Entonces ellos se sentían por fin atendidos, escuchados, y les llevas un servicio de calidad, pues son los lugares más cuidados. ¿Por qué digo esto? Porque les decía, de los 4 grandes proyectos, 2 tienen que ver con el apostarle a las personas. Este de San Pedro Gran Vía, estamos apostándole a la persona, al peatón, al ciclista, a convivir con el otro, a bajarnos del individualismo del vehículo y subirnos a un colectivo. Y el otro, un solo San Pedro, estamos volteando a ver las 14 colonias que no salen en las estadísticas que les di, pero resulta que tenemos 11.470 personas en pobreza moderada y 343 en pobreza extrema, 41 casas sin baños, sin drenaje, 770 personas que viven en lotes que no están regularizados, y esos a qué horas los volteamos a ver. Entonces estamos trabajando en paralelo con un grupo de técnicos para ver esto del desarrollo de la movilidad, y con un grupo de representantes de todas las empresas, corporativos y lo que te imagines, los más grandotes, en el rescate de estas colonias y de esta gente, en regeneración de espacios, en fomento a mejores capacidades y en infraestructura, toda la infraestructura que vemos que haga falta
en las casas y en los espacios públicos. Y si logramos juntar las dos, yo creo que estrechamos o rompemos las barreras que dividen a veces a una sociedad tan pequeña como esta. Somos 122,000 habitantes, en Santa Catarina son 300,000, en Monterrey son 1,200,000, en San Nicolás son 600,000, en Guadalupe son 900,000, somos el más pequeñito y podría funcionar mejor la ciudad. Creo que hay que reformar algunos conceptos y apostarle a la persona, apostarle a la colectividad, y es lo que estamos buscando. Entonces, en resumen, por supuesto que hay vigilancia, pero de nada sirve poner cámaras por todos lados, patrullas, policías, púas, perros. Lo que necesitamos es también perderle el miedo al otro. Le tenemos miedo a lo que no conocemos. Y cuando le sacamos la vuelta a las colonias a las que no nos metemos, pues no las conocemos y normalmente tenemos temor. Y les cuento una historia que me pasó como secretario del ayuntamiento. Si se ubican ustedes en Morones Prieto y Juárez, la colonia que está ahí enfrente de la gasolinera se llama Los Pinos, y no puede ser nada más irónico que la zona más conflictiva de San Pedro está enfrente de la casa del gobernador. De un lado está el gobernador y cruzando Morones Prieto, Los Pinos 1 y 2, así se llama. Entonces, al lado de Los Pinos, antes de que viniera la tormenta Alex, había una T de práctica de golf. Y un día, un vecino de enfrente de Los Pinos, al lado de la casa del gobernador, hay un fraccionamiento ahí muy bonito. Un día me pide una cita un vecino de ahí y llega con una bolsa de pelotas de golf y las pone en mi escritorio. Secretario, le vengo a traer las pelotas de golf que junté en el jardín de mi casa, no más de esta semana, era martes. Y luego veo el mapa y le digo, de la T de golf a tu casa, pues está jugando el Tiger Woods o está muy lejos. No, me dice, los pandilleros que viven enfrente de mi casa me avientan las pelotas. Y dije, bueno, vamos a entender qué está pasando. Está la T de práctica, una red y la colonia Los Pinos. Y acá enfrente, la colonia del vecino. Llegan, pues el golf es un deporte, no tengo que decírselos, elitista. Ya me imagino los vecinos acá, los más amolados, los que no tienen drenaje sanitario, los que están irregulares, los que están en pobreza extrema, todos esos ahí viven. Pues ven llegar seguramente, o veían llegar, ya no está la T, veían llegar los carros, ya me imagino de la gente, ¡pah!, aventando las pelotas hacia las casas de estos vecinos, y la red en algún momento se rompió. Entonces ya me imagino estar comiendo en tu casa y ¡pah!, un escandalazo en la lámina del techo de tu casa, porque las casas de ahí tienen techos de lámina. O a lo mejor le pegó a la mamá, ve tú a saber qué pasaba. Entonces, ¿qué pasaba? Los pandilleros, que no eran más que los jóvenes de ahí, pues en lugar de aventárselas a los que estaban acá, volteaban a ver a los otros ricos de la colonia enfrente y se las aventaban. Entonces, es un ejemplo muy claro y muy práctico de que si no quitamos esas redes, si no quitamos esas divisiones, si no tenemos los puentes virtuales de acercarnos unos con otros, también vamos a colapsar como comunidad. Por eso este otro programa de Un Solo San Pedro está fundamentado en dos temas: la solidaridad de los sanpetrinos, porque no le vamos a pedir un solo peso ni al gobierno federal ni al gobierno estatal, y ustedes ya lo verán, de colectas entre la misma comunidad sanpetrina. Y segundo lugar, las transferencias condicionadas, te voy a dar sí, pero a cambio de, y así buscamos formar comunidad y formar ciudadanos. Entonces, creo que también tenemos que romper esas barreras mentales de el otro me va a hacer daño nomás porque está diferente a mí, y eso es algo que debemos de trabajar. San Pedro de Pinta, vas a las colonias esas y les dicen, pues ahí está San Pedro de Pinta. No, nosotros queremos uno acá porque ese no es para nosotros, ese es para la gente. Así me lo dijo un señor de 40 años, joven. Es para la gente que usa ropa bonita para hacer ejercicio. Nosotros no tenemos ropa bonita.